En este vídeo os quiero compartir reflexiones de defensa personal de un caso práctico que acaba prácticamente de pasar hoy mismo y quiero analizar y compartiros mis reflexiones del caso para que quede en el canal. Si escucháis ruidos raros es mi bebé que está por ahí lloriqueando, que está con la mamá. ¿Y qué detalles importantes de la reflexión? Quiero compartiros el hecho de el riesgo de las armas contextuales o situacionales que pueden aparecer en cualquier momento y tener ese tipo de riesgos en cuenta. Os cuento el caso. Yo estaba yendo a entrenar, ¿vale? Y de repente me encuentro lo que es a un señor como, bueno, luego dijo que tenía 70 años, gritándole a otro que estaba persiguiendo, dando vueltas a un coche, y estaba gritándole de que te voy a matar, que tengo 70 años, que no tengo nada que perder, y el otro le estaba gritando de vuelta que vas a perder conmigo porque yo estoy recién operado y 20.000 historias de estas. Y el señor este de 70 años llevaba en la mano un trozo de espejo del tamaño de un machete, básicamente era así de grande, ¿vale? Que había pillado lo que es por ahí y estaba persiguiendo el otro, amenazándolo con que, vamos, que se lo iba a estampar, ¿vale? Eso ahí, tenerlo en cuenta la situación de riesgo. Aquí un detalle que veo interesante es esa parte de la defensa, de, por ejemplo, simplemente dando vueltas a un coche porque no te puede alcanzar o es más difícil que te alcance porque o tiene que ser más rápido que tú girando o tiene que pasar por encima del coche y te da tiempo a ir, por ejemplo, a otro coche y ganar tiempo si estás en una zona urbana a que alguien te llegue a echar una mano, ¿vale? Eso ahí lo interesante porque luego, por ejemplo, en este caso la riña era entre dos españoles y allí había, por ejemplo, dos chicos marroquíes que intentaron, estaban diciendo, señor, no se meta en problemas, que te vas a meter en un problema, y luego vinieron dos chicas que intentaron también lo que es calmar al señor. En esto el señor estaba lo que es focalizado en lo que es en el otro, que lo estaba amenazando básicamente de que le iba a atacar con el espejo y que le daba igual lo que pasase porque él ya era mayor y no tenía nada que perder. Ahí le busqué un ángulo muerto y valoré si merecía la pena o no hacer un desarme, porque aquí es donde viene la otra parte de la reflexión, porque realmente aquí el desarme o lo que es el punto es de yo lo que estaba pensando es este señor se va a meter en un problemón enorme, a lo mejor por culpa de un tipo que iba buscando bronca y este señor a lo mejor va a arruinar su vida por un calentón de estos. Vale, entonces ahí busqué el ángulo muerto, estaban los dos chicos que os comenté, lo que es a un lado, yo le busqué más o menos la espalda y estaba valorando lo que es opciones de cómo podría ser el posible desarme. Entonces aquí otra parte de la reflexión es de cómo empuña la gente las armas situacionales si no tiene formación. Porque aquí el señor tenía lo que es ese trozo de espejo gigantesco que es como un machete, pero lo llevaba lo que es a los lados con el brazo colgando. O sea que la guardia no es como una guardia que va aprovechando la distancia del arma que tiene, sino que era una guardia abierta, que a la hora de practicar pues también veo como algo interesante, lo que es la manera con la cual una persona no formada en disciplinas de combate empuña este tipo de armas situacionales. De hecho vi, ya que había ganado la espalda, o sea que estaba por detrás en un punto ciego, mientras los otros estaban ahí, mientras estaban las otras chicas intentando calmar y eso, de que es en plan, a ver, el señor tiene lo que es el foco de agresión centrado en la otra persona y los que estamos alrededor, si bien siempre hay riesgo de que por parte de ira, pues a lo mejor se le escape un golpe de lo que es alrededor, pues más o menos la situación, controlando un poco de dónde tiene lo que se arma, al menos yo en el ángulo que estaba, yo al menos para mi defensa propia lo tenía controlado lo que es el ángulo en el que estaba. Y lo que estaba valorando es, ¿merece la pena realmente hacer un desarme en este punto y hacer que ese foco de agresión se expanda a lo mejor a mi persona o a los que estamos alrededor, haciendo que la situación se descontrole más o peor aún, de que por ejemplo intente hacer un desarme, que el desarme en principio era sencillo porque estaba con el brazo estirado pero por el brazo por detrás tenía el ángulo ciego, solo tenía que agarrar la muñeca, agarrar el espejo, hacer un gesto y lo podía desarmar sencillo, pero fijaos los riesgos y la importancia de valorar el contexto porque yo, por ejemplo, intento hacer ese desarme por lo que sea, no le he agarrado bien la muñeca y, por un lado, si por ejemplo me quita la mano, no le llego a fijar la muñeca, puede llevar el foco de agresión a mí o a los que están alrededor, o sea, podría ser peligrar el contexto general de la situación, o como era un arma situacional, que era un espejo, me podría llegar a cortar yo mismo, porque fijaos, por eso veo que el caso es súper interesante para reflexionar de muchas cosas, porque incluso siendo lo que es el desarme muy simple,
por el contexto del arma que lleva y del contexto de las otras personas que está ahí, por el foco de agresión que tiene la persona, y como la situación en el fondo estaba controlada, porque estábamos ya en lo que es varios rodeando al señor, intentando, digamos, yo no dije absolutamente nada, yo simplemente me posicioné y punto, pero estaba controlada porque realmente el señor estaba lo que es ya rodeado, por decirlo de alguna manera, el otro estaba defendiéndose con el coche, porque simplemente podía correr y simplemente seguía a hacer así, y realmente si sale corriendo detrás, pues a lo mejor en un punto en el que ya se alcanza o en el que llega a enganchar a otro, pues a lo mejor toca hacer alguna acción, pero el contexto ahí igual indicaba de simplemente no hacer nada de más. Llegó el señor y con lo de los otros chicos diciéndole que suelte lo que es el espejo, y una chica que también vino lo que es a tranquilizarlo y eso, y había una papelera al lado y lo tiró en la papelera. Entonces, yo sabiendo que el foco de peligro de ese contexto era el trozo de espejo, y como estaba muy cerca, y realmente en caso de que, por ejemplo, se vuelva a encabronar más, o porque seguía gritando, realmente lo único que se le convenció es de que soltase el espejo, porque de hecho yo vi que tenía las manos cortadas. O sea, creo que tenía la mano dominante cortada, porque lo vi con un poco de sangre, y lo estaba agarrando a lo mejor con la mano no dominante, o en nada que lo cogió se podría haber cortado la mano. Entonces, fijaos en lo que es el riesgo del propio arma situacional, que a lo mejor no siente el dolor o no lo siente tanto por la adrenalina del momento. Eso está curioso. Entonces, yo ahí lo que es la parte que hice, intentando evitar lo que es el riesgo mayor, que este señor acabe en la cárcel no sé cuántos años por un error de a lo mejor de que un tipo lo provocó y cosas por el estilo, y que acaben los dos mal, uno herido o muerto, o el otro lo que esté en la cárcel, o a saber con qué tipo de cargos por ese tipo de cosas, pues lo que cogí es, ya que el arma potencial más peligrosa que había alrededor era el espejo y estaba al lado de una papelera que está al lado, la saqué de la papelera y me la llevé a un contenedor que estaba mucho más lejos, cruzando la calle, y al tirarla al contenedor tiré el espejo para romperlo del todo, para que esa arma, ya que la situación estaba controlada y en cualquier momento podía llegar la policía, no sea un foco de peligro tanto para el agredido como el agresor, como para el resto de personas de la zona. Entonces, ahí también, de hecho, al ir al contenedor vi que estaba lo que es un espejo que estaba fuera del contenedor, y que era de donde sacó esta persona el espejo, que era el tamaño machete con el que iba a agredir al otro. Entonces, fijaos que, bueno, y ahí en ese caso, yo para quitar el riesgo potencial de agresión que era ese espejo, porque a lo mejor esta persona, si por ejemplo busca otra vez un arma, a lo mejor ya sabiendo que está el espejo ahí, va y lo busca y cosas por el estilo, pues podría volver a por esa parte del espejo. Entonces yo, para quitar focos de riesgo, tiré la pieza que ya había lo que es al fondo intentando romperla para que no la pueda agarrar, y tiré el espejo boca abajo intentando romperlo del contenedor para que no sea otro foco. Y mientras estaba yo tirando el espejo, fijaos que vino un señor, lo que es mayor, como de 80 años, que tenía lo que es el bastón, y me dijo que lo que pasa es que el otro había tirado a este señor, no sé cómo lo tiró, pero en plan que lo había empujado, o que había tirado a este señor, que no sé si que estaba incluso lo que es con los perros y cosas por el estilo, y este señor a lo mejor para defenderse se encabronó con la situación. También a lo mejor era un señor de menos de unos 70, unos 65, y el otro a lo mejor sería uno de 40 años más o menos, que mínimo medirá un 85. Entonces a lo mejor el otro, por hacer una imbecilidad, tiró a este señor al suelo, y este dijo: yo con 70 años no me voy a dejar amedrentar de ningún imbécil que me vaya tirando al suelo, y fue con todo. Vale, fijaos como una situación de estas es que alguien va lo que es tranquilamente por la calle, llega una persona que, si es sin querer, pues es un error, pero si es queriendo, pues un imbécil que te amarga la vida, y a lo mejor acabas con cargos de tentativa de asesinato, o si le llega a atizar con cargos de las heridas graves, y acaba este señor en la cárcel cuando lo único que estaba haciendo era a lo mejor paseando el perro. Y el señor este, el más mayor, el que me estaba contando lo que es la situación, mientras yo tiraba el espejo, me dijo que justo, fijaos también lo de las armas situacionales, que le había quitado el otro el garrote, o sea, el que estaba con el espejo le había quitado el garrote, y que mira, me lo ha roto, lo que es el mango de arriba, se lo tenía roto, para que os fijéis en menos de 10 metros lo que es alrededor, como una persona quizás en un periodo muy muy corto de tiempo ha podido sacar dos armas situacionales, contextuales, que le daban total ventaja. Un arma punzocortante, que viene a ser un trozo de espejo que estaba por ahí, o lo que es un garrote de un señor que pasaba por ahí. Y de hecho, lo que es más alrededor,
lo que sea la misma zona, podría haber agarrado trozos de tejado que también estaba, que también tienen lo que es punta y cosas por el estilo. O sea, aquí una parte de la reflexión es eso, de que aunque el contexto no sea con armas, como se pueden improvisar armas de, fijaos, es que lo que os digo, en menos de 10 metros esta persona, si estaba a lo mejor incluso al lado del contenedor, tenía un montón de armas potenciales. En este caso fue el espejo, que a lo mejor, supongo, si el espejo estaba roto, sería coger la pieza que estaba rota y usarla como un machete. Si no estaba roto, a lo mejor darle una patada, romperlo y coger la pieza que sea y cortar con eso. O en el otro caso, de quitarle el garrote. Entonces, fijaos cómo una situación de una riña se puede escalar hasta ese punto de gravedad de un momento a otro. Yo realmente pensaba que era a lo mejor una riña de lo típico de una riña de coche y que el otro se bajó del coche para agredirlo y que estaba escalando en una pelea. Pero es que ahí viene otra reflexión de que realmente si hay una riña que es con coches, por decirlo de alguna manera, si la persona se baja puede tener cualquier tipo de cosa en el coche. ¿Vale? O sea, te puede salir con cualquier tipo de arma situacional. Entonces, una riña que en principio se podía quedar simplemente unas palabras o unos puños, escala de manera exponencial simplemente con el contexto de lo que hay. Entonces, eso me pareció muy, muy interesante de reflexionar este tipo de cosas a la hora de estudiar o aprender este tipo de cosas de defensa personal. Lo de las armas contextuales que están en todo momento, entonces realmente en momentos de riña siempre hay que estar uno atento con ese tipo de armas que pueden aparecer de la nada, ¿vale? Porque aquí yo pensando, ¿qué otra cosa puede pasar así rápido? Pues si en el caso aquí del espejo, pues si hay coches por la calle, pues a lo mejor que llegue un tipo que, yo que sé, rompa un espejo retrovisor de un coche y use ese cristal para cortar. Podría ser una alternativa también que a lo mejor alguien podría llegar a hacer y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque se hace en un instante. La otra parte de la reflexión de este caso, de valorar lo que es los riesgos del propio desarme, porque siendo un arma contextual que tiene cierto riesgo, es que hay un porcentaje alto de que tú mismo te puedas cortar. Yo cogiendo el espejo con cuidado de la papelera, cogiéndolo con 2 dedos, tengo como la sensación de que a lo mejor se me ha podido clavar incluso alguna astillita o algo por el estilo. Yo nada más tiré eso, yo como llevo alcohol encima, entonces me desinfecté las manos y me he desinfectado con agua abundante y todo eso y no tengo ningún trozo de sangre. Pero si yendo con cuidado puedo tener alguna astilla, ¿cómo será cogiendo un arma situacional de esto y más intentando hacer un desarme? Lo que son armas demasiado impredecibles que son un riesgo tanto para el agredido como el agresor, o para el que está defendiendo lo que es para hacer un desarme. La otra parte de la reflexión que vi interesante, la parte de valorar el contexto y el foco de agresión. Esta persona, por ejemplo, estaba en una situación colérica, pero el contexto invitaba a que se puedan hacer cierto tipo de acciones, como que entre todos los que estábamos ahí más o menos lo pudimos rodear y se le pudo calmar y se pudo convencer de que soltase el arma sin necesidad de escalar lo que es la situación haciendo un gesto que puede, que tenía el espejo, considerar como una agresión y ponerlo a la defensiva, como intentar hacer un desarme innecesario. O sea, el contexto ya está invitando que la situación estaba controlada y que simplemente había que retener y esperar a que llegase la policía y que haga su trabajo. Entonces, no siempre hacer, por ejemplo, una llave y cosas por el estilo puede ser la solución, porque puede escalar la situación y ponerte en riesgo a ti mismo, a la persona a la que le estás controlando y a la persona que está alrededor, y al final el que te puedes meter en un problema eres tú, por a lo mejor no valorar bien la situación. Eso me pareció muy interesante. Y también, ya que estoy, pues voy a comentar un par de casos más a nivel de estrategia y táctica, lo que es en este tipo de situaciones que he podido más o menos vivir. Esto, por ejemplo, de un caso que estaba en una casa con unas amistades que se le habían metido ocupas, lo que es en un piso que tenía arriba, y que estas personas no hacían más que estar gritando todo el tiempo, que era un infierno, ¿vale? Y en plan de que estaba como descontrolada esta gente y estaba como arruinando lo que es el ambiente de la vecindad con ese tipo de cosas. Entonces, yo dije, bueno, voy a subir y voy a decirles que tampoco se pasen, ¿vale? Entonces, ¿cómo planteé la situación? Yo había visto, incluso lo que es con estos de desocupas, o he escuchado casos que algunas veces cuando se le frentean, en plan he escuchado casos de que te pueden salir con un machete, te pueden salir, por ejemplo, en vídeos de estos de desocupas he visto que directamente salían apuñalando y ahí tuvieron que hacer lo que es un desarme, y que lo que tenían como cierto toque de agresión, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces yo planteé de, a ver, no puedo subir armado, porque si subo armado
y pasa cualquier cosa, la bronca me la llevo yo porque estoy como si estuviese buscando bronca, y en caso de que pase algo no puedo hacer el primer ataque porque ahí el que lo fastidia soy yo, por decirlo de alguna manera. El primer ataque, sea con o sin armas, lo tendría que hacer la otra persona y a partir de ese momento ya me puedo defender, por decirlo de alguna manera, para evitar a nivel legal esas broncas. Entonces ya uno, lo que es cuando le toca actuar de esta manera, ya va como con el enfoque de una desventaja. Entonces, a nivel estratégico o táctico, ¿qué planteé sabiendo que esos podrían ser riesgos potenciales? Que puede que sí, puede que no. Pues planteé de que otra persona con las que estaba, lo que es en la misma escalera, yo iba desarmado, iba solo, pero había lo que es un bastón largo con una punta de acero, lo que es disponible, un bastón de senderismo y cosas por el estilo, lo que es a mano. ¿Por qué bastón y no armas punzocortantes? Porque tú, por ejemplo, vas con un cuchillo y lo que es la agresión se escala demasiado. Con un bastón, más o menos la agresión la puedes controlar más, y con un arma larga, más o menos en un espacio cerrado, si haces técnicas de estoque, puedes tener la situación más o menos controlada a base de contusión, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto lo plantea de que esta persona estuviese en el piso de abajo con el bastón para que si pasa un tipo de agresión, yo le hago una seña y me lo pase. Entonces, claro, yo con la adrenalina, lo que es al hacer eso, toqué la puerta, pero cuando la toqué parece que le iba a tirar directamente. Pero eso ya fue por los nervios. En vez de con el... Bueno, creo que toqué el timbre, tin, 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 y la puerta, pa, 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 pa. Que yo simplemente estaba tocando la puerta, pero igual es demasiado fuerte y parece que la iba a tirar. Vale, entonces ahí con los nervios también. En este caso lo que pasó es de... Abrió la puerta y me abrió una señora para no meterme en problemas. Digamos que era de un tipo de etnia específica y de un país que no es España, pero que hablan rumano, ¿vale? Para que se me entienda. Y directamente dije, no puede ser que... Me da igual que estéis como ocupas y eso, pero no podéis estar lo que es arruinando a todo el mundo. En plan de no podéis estar así con gritos, con los niños jugando a todas horas y arruinando lo que es a todo el mundo con toda esta actitud que estáis teniendo. No sé si me entiendes. Y fijaos cómo es el perfil de algunas personas cuando saben que tienen lo que es ventajas legales, que me estaba lo que es siguiendo, que me empezó a contar una historia, que a saber si es cierta o no. Dice, no, es que estamos lo que es muy tensos, por lo que sea, porque es que se nos ha muerto un niño hace poco, y es que, claro, no sé qué. Y yo digo, que sí, que muy bien, que lo que es con el pésame eso, pero no podéis estar, lo que es encima de que estáis de ocupar, no estáis arruinando lo que es al resto de la vecindad, y eso con vuestra actitud con el resto de la comunidad. O sea, eso no son maneras de hacer. Entonces, este contexto, digamos que más o menos fue bien, por decirlo de alguna manera, porque no pasó nada, y bajaron lo que es su hostilidad con el resto de la vecindad, por decirlo de alguna manera, al menos de manera aguda. Luego, posteriormente, se acabaron yendo y cosas por el estilo. Pero los riesgos potenciales, porque esta persona, fijaos también, como un tipo, si casi alguien te está tirando la puerta, porque yo toqué fuerte y eso sonó súper fuerte, ¿vale? Eso es lo que es cierto. Y en vez de salir tú como hombre de la casa, por decirlo de alguna manera, mandas a tu esposa a contar una historia lo que es dando pena, entonces es una de, joder, tío, también muy valiente tú, lo que es ahí con la esposa, gritándole y estar con casi agresión ahí, con todo eso todos los días, pero bien que cuando hay un momento de fricción, te estás escondiendo ahí cual cobarde y mandas a tu esposa al frente. O sea, solo eres valiente con las personas más débiles. O sea, eso es el contexto que está viendo ahí. Otra parte que podría ser que la persona esta, lo que es el tipo, podría estar escondido, armado, esperando a ver qué pasa, pues si lo que es la situación escalada y cosas por el estilo. Riesgos potenciales. Esta parte de esta anécdota, pues quería compartir la parte de la preparación, de tener valorados los riesgos potenciales y hacer ciertos elementos de contingencia por si la situación escala, pero que el foco de escalado no sea uno, y siendo consciente de que el foco de agresión tiene que ser la otra persona, no puede ser uno, porque si no el que acaba palmando es uno, por decirlo de alguna manera. Otro caso de eso, es que muchas veces esto son situaciones en las que tienes que frentear a la persona porque hay gente que es muy listilla y se pasa de lista. Vale, entonces, otro caso de yo que tenía que frentear a unas personas, ¿vale? De que se estaban pasando mis pueblos con lo que estaban haciendo y tenía que hacer algo, ¿vale? Tenía que hacer algo porque la situación no es así. Entonces, yo pensé, si voy lo que es a este sitio, puedo encontrarme en un contexto en el que puedo estar con desventaja numérica, o sea, puedo tener desventaja numérica y eso puede ser un problema, y puede ser un contexto peligroso porque pueden ser personas armadas
y se dé buena tinta de que pueden tener objetos cortantes, pueden tener cuchillos, porque lo sé de primera mano que pueden tener cuchillos largos, ¿vale? Perfectamente sabía que, aparte que podrían tener herramientas de trabajo y cosas por el estilo, entonces eran fácilmente armables, pero ahí tuve que valorar. Si yo voy a esta situación armado, la culpa va a ser mía, ¿vale? Porque el foco, en el principio lo estoy haciendo yo, entonces si iba tenía que ser desarmado y esperar la primera agresión y luego a lo mejor buscar un desarme, o que en todo caso, si hay una agresión, que no sea yo el primer agresor para luego defenderme, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo pensé, entonces en esta ocasión, si voy desarmado, voy vendado. Por el caso de que, por ejemplo, si voy vendado, en el caso de que tenga que golpear con los puños, de no romperme las manos, o a lo mejor también si hay algún arma lo que filosa, que no me corte las manos tan fácilmente. Y tampoco, porque tú, por ejemplo, si llevas ese tipo de elementos que están indicando que vas buscando bronca, por mucho que no estés desarmado, a lo mejor si el contexto de la situación se descontrola, pues a lo mejor acabas palmando tú, por ser como quizás el foco de la situación que está pasando, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso simplemente dije que no se pasasen tanto de la raya, que no fuesen tan listos, se acabó en este momento lo que es la situación de manera aguda, pero la persona que es eso era bastante más grande que yo. Yo creo que me sacaba fácilmente más de 15 centímetros y era fácilmente 20 kilos más pesada, pero yo ya cuando ya fui con la mentalidad de puede pasar cualquier cosa y ya vas con miedo, porque el riesgo va, pero vas con todo valorado y con el contexto de que puede pasar, ¿vale? De cómo puede escalar la situación y ya vas como diciendo de que puede escalar hasta este punto y ahí es cuando uno va con la decisión premeditada de que si pasa algo, pues atenerse un poco a las consecuencias de lo que pase. Pero valorarlo antes y no encontrarte con un contexto descontrolado como el principio que os he comentado, que hay un escalado de repente y que te pille por sorpresa, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es interesante valorar este tipo de cosas de antemano y plantear y decidir de si escala la situación de cierta manera, qué tipo de acciones uno se va a hacer para en el momento no dudar, ¿vale? En plan de, si yo voy desarmado y me sacan un arma, por decirlo de alguna manera, ya iba mentalizado con que lo primero que tenía que hacer es defender yo primero y luego ya proceder a hacer lo que el contexto me deje hacer, por decirlo de alguna manera. Aquí otro detalle también que creo que es muy importante a valorar es de también de en ese tipo de situaciones, si bien creo que es muy importante tener el foco en lo que estás haciendo, no perder el foco periférico, ¿vale? No entrar en visión de túnel, porque creo que te puedes poner a demasiado peligro, ¿vale? A lo mejor si en una situación de estas te centras puramente en la persona que tienes enfrente, ¿vale? Esto es una corrección de los casos que os he comentado antes. Yo analizando perdí la visión periférica y eso es algo que tengo que corregir porque me pueden ganar el punto muerto, como yo hice, por ejemplo, con el señor del caso del espejo, que me puse en su punto ciego, y eso puede ser peligroso para uno, ¿vale? Lo que es en un contexto de esos, porque si te centras solo en lo que ves enfrente y no estás atento a quién te viene por la espalda o quién te viene por los lados, te pueden llegar a eliminar realmente bastante fácil. Con un sucker punch, desde un ángulo muerto, te dan un puñetazo, lo que es en el mentón, te pueden noquear, o peor aún, que alguien, por ejemplo, te mete una puñalada por la espalda o te dé un batazo, te dé una hostia por la espalda de la nuca y cosas por el estilo por tener la visión demasiado focalizada lo que es hacia el frente. Entonces también creo que eso es interesante entrenarlo, de tener también lo que es la visión periférica para que las diferentes cosas contextuales no sean una desventaja. Aquí, ¿qué cosas os puedo comentar? He visto algunos vídeos en plan de estos de gente descontrolada en el metro y cosas por el estilo. Recuerdo un caso concreto de que estaba uno que estaba descontrolado en el metro. Y llegó un tipo enorme, como que le sacaba fácilmente 30-40 kilos, en un ángulo muerto, tranquilamente le cogió el brazo y lo durmió con un mataleón. O sea, la persona esta la pilló por la espalda, como estaba a lo mejor enfocado en la persona que estaba agrediendo, ni se dio cuenta y lo durmió completamente, ¿vale? Por pillarlo lo que es en un ángulo muerto, por ese foco de no tener la visión periférica ni estar atento a lo que tienes a los lados o detrás. Eso lo veo muy interesante. Y un caso propio más o menos, aunque esto fue una broma, que creo que lo comenté ya en un vídeo de estos de compilatorio de variedades, pero voy a volver a comentar porque creo que es interesante. Estaba yo, por ejemplo, entrando lo que es en el portal de casa,
y de repente escucho, quieto es un atraco. Y me lo repiten 2 veces. Y claro, yo estaba, por ejemplo, ya lo que es abriendo, buscando lo que es las llaves del portal. El quieto es un atraco, lo estaba escuchando a 1,5 m, 2 metros, y si alguien te dice eso a esa distancia y uno sin visión, sin ángulo, pues no tienes información de qué tipo de arma puede tener. Ahí lo que supuse, lo que es en este caso, fue que si me dice quieto es un atraco, eso quiere decir que al menos podría llegar a tener un arma, ya sea punzocortante o quizás incluso un arma de fuego, pero no tenía información contextual suficiente para poder tomar una decisión acorde al riesgo que me estaba exponiendo, porque no había contacto físico y estaba a una distancia larga, y si llega a ser un arma de fuego, realmente si me giro con una fuerza desproporcionada, podría estar escalando la situación y realmente a ciegas totalmente. Muy diferente, así por ejemplo, te toca con el cañón, que más o menos ya sabes que tiene, o si te llega a tocar con el arma, pues más o menos siguiendo la dirección que está marcando donde te está tocando puedes hacer algo porque tienes información, pero si estás de espaldas, lejos, y lo que es la amenaza y no tienes ninguna información, ¿qué decisión vas a tomar? O sea, realmente te la estás jugando un poco porque no sabes qué te vas a encontrar dependiendo de la reacción que tengas. ¿Qué fue el instinto reflejo que me vino ahí? Que a esta parte estoy orgulloso por la reacción que tuve. Lo primero que hice fue lo que es buscar espejos del portal para ver si veía algo de información con respecto al contexto de lo que estaba haciendo para saber cómo actuar. Estoy contento por el hecho de que en esta situación, tanto como la de hoy, como en este caso, actué como con bastante, no frialdad, pero con... Tenías tensión porque te entra con un miedo visceral y cosas por el estilo, pero como no como un descontrol que todavía tenía lo que es a nivel cognitivo, lo que es la capacidad de poder pensar en estrategias, por decirlo de alguna manera. Y luego en este caso, que al final resultó ser una broma, ¿vale? Que un antiguo amigo del colegio de hace como 15 años que me vio entrando en el portal y iba con el coche y me lo dijo desde el coche, ¿vale? Entonces ahí fijaos de que también, si por ejemplo, yo no recuerdo bien si cuando eso valoré que me lo estaban haciendo en un coche, entonces supuse que si me dicen eso de un coche, igual lo que podrían tener es un arma de fuego, porque si llega a tener un arma punzante, pues no tiene ninguna ventaja, tendría que ser un arma de fuego. Entonces, con nada con el giro, si hago un giro violento, me podría llevar una agresión en caso de que hubiese sido un contexto real, que al final fue una broma, pero fijaos lo que da para pensar y reflexionar sobre el peligro de esos ángulos muertos en situaciones de defensa personal, ¿vale? Esos contextos de estrategia y en el caso del portal, de tener preparado lo que es las llaves antes de entrar al portal, porque en el momento en el que estás esperando en el portal para abrir la puerta, entre que si te buscan las llaves y cosas por el estilo, como estar de espaldas a lo que es la calle, pues viene a lo mejor alguien en un coche, alguien en una moto, alguien que pasa, te busca el ángulo muerto y tienes muy poca información para saber actuar de la manera más correcta con el contexto que te viene. Entonces ahí viene otra vez lo de la parte más importante de que el mejor arte marcial es la prevención. Ahí la parte de prevención es ese tipo de focos de agresión. Por ejemplo, si tú vas con las llaves en la mano cuando te vas acercando al portal y simplemente es meter la llave y abrir la puerta en 0, pues das al menos ventana de oportunidad para que alguien pueda llegar a hacerte algo. ¿Vale? Entonces esto sobre todo dirigido a las chicas, que las chicas incluso tienen las llaves en los bolsos y claro, se quedan ahí a lo mejor casi más de un minuto lo que es buscando las llaves en la puerta del portal o la puerta de su casa y cosas por el estilo, y este tipo de gente se puede aprovechar en esas situaciones porque es un momento en el que es un momento de fragilidad. ¿Vale? Eso hay que lo tengáis en cuenta, este tipo de reflexiones raras. Que es como os comento, son cosas incómodas, son cosas que siempre dan miedo, por decirlo de alguna manera, porque siempre dan miedo, tampoco se hay con valentía, pero es que hay contextos en los que tienes que hacer algo, ¿vale? Hay contextos en los que las cosas no las puedes dejar pasar, pero tampoco lo que se puede hacer es cometer errores innecesarios por no tener una valoración del contexto adecuada que haga que escales y que encima luego acabes pagando tú, por decirlo de alguna manera. Tú vas a uno de estos contextos con gente que es abusona, por decirlo de alguna manera, y vas agrediendo tú primero, vas con focos de agresión, yendo armado o yendo con varias personas y cosas por el estilo, pasa algo y a lo mejor el que acaba palmando eres tú, cuando simplemente a lo mejor lo que estabas haciendo es defenderte, por no llevar una progresión, un equilibrio
adecuado, por decirlo de alguna manera. Aunque hay como todo, igual lo más sencillo, lo más fácil es simplemente lo que es ese tipo de cosas, llamar a la policía, ¿vale? Llamar simplemente a la policía y que haga su trabajo. Pero es que hay cosas que los propios policías no pueden hacer, ¿vale? Hay cosas que los delincuentes, muchas veces lo que es los agresores, saben cómo van las leyes y les da exactamente igual lo que es que la policía. Hay veces que tienen que sentir el riesgo o el peligro de una fuente que no sea policía o que no sea casi de manera muy legítima que digamos. No sé si me entiendes. O sea, una persona, por ejemplo, de estas que están en el metro robando 100 carteras cada semana y como el valor de los robos es de menos de 600 euros y que no los meten nunca a la cárcel porque el valor de lo que roban no es lo suficiente, no le tienen ningún tipo de miedo a la policía porque saben que mientras no agredan con lo que están haciendo no les van a hacer nada y no les pueden hacer nada. Quien se puede meter en un problema es un policía. Pero si la gente a la que está robando o la gente cuando está robando responde de una manera que les puede poner a ellos en un aprieto y sienten el peligro, igual es cuando, no todos, pero algunos pueden pensárselo al menos dos veces, viendo de que, vale, si el sistema de defensa no funciona a nivel legal, lo que es el sistema ciudadano, pues a lo mejor sí funciona, entonces tampoco me puedo pasar. No sé si me entiendes por dónde van los tiros de lo que estoy indicando. Que este tipo de gente, como tiene muchos mentalidad depredadora, por decirlo de alguna manera, se aprovecha de su situación de ventaja y hay veces hay que mostrarles que las cosas no son tan fáciles y que no se deben pasar de lícitos. Aunque bueno, vamos a dejar los temas de reflexión aquí. Me pareció un tema muy interesante para valorar muchas cosas, que no todo en las cosas de defensa personal o de cosas de combate, lo que es en entornos callejeros, en entornos reales, es puramente saber pelear, saber combatir. Fijaos cómo lo que es el lenguaje no verbal, lo que es valoración del contexto, valoración de los focos de peligro y valoración de todo ese tipo de cosas, al final es casi la mejor opción junto con la prevención. O sea, evitar que haya grandes daños para que, por ejemplo, uno no acabe en la cárcel o otra persona no acabe cometiendo un error de que es cual se arrepienta toda su vida, o el propio incentivante o el propio agresor inicial por su estupidez no acabe mal herido o no acabe muerto o no acabe haciéndole a otra persona cometer un error que le arruine su vida cuando a lo mejor el tipo solo estaba paseando perros, por decirlo de alguna manera. Que aquí otro contexto. Si la otra persona va con un perro, es que un perro puede cambiar el contexto completamente porque puede ser una herramienta de distracción. Y aquí yo lo que valoro es, si el señor este tenía un perro y el perro se le abalanza al otro tipo y por lo que sea tropieza en el suelo y va este con el espejo y le ataca en el suelo, se lo podría haber cargado. Porque es que parece que iba decidido, al menos que un espejazo le iba a dar, ¿vale? Igual no se ensaña, pero al menos un espejazo le podría haber dado. Y si veis los casos de apuñalamiento y cosas por el estilo, la gente se salta mucho con es que le metió 40, 50 puñaladas y cosas por el estilo, como diciendo de que de la persona es una salvaje completamente, pero lo que no piensan es que tú estás a lo mejor en un momento de frenesí y 50 puñaladas lo puedes dar en ¿qué periodo de tiempo? En menos de 10 segundos. O sea, te pilla lo que es alterado, lo que es ahí en el frenesí, lo que es con la ira y entras en modo pistón y a lo mejor metes todos esos cortes en muy poco espacio de tiempo, casi sin poder llegar a razonar o a pensar en lo que estás haciendo. ¿Vale? Son situaciones muy delicadas. Y bueno, ya así corto, quería traeros estas reflexiones para la sección de combate del canal y más concretamente para la subsección. Igual con el tiempo se va desarrollando de analizando casos reales, por decirlo de alguna manera. Espero que os sirva para vuestros entrenamientos y para vuestro desarrollo de este tipo de cosas, mi granito de arena. Un saludo y hasta otra.